Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 12 de febrero de 2016. El día de ayer, JP Morgan hizo una modificación al precio objetivo para Ecopetrol, ajustándolo a 1.030 pesos. Más adelante, Ricardo va a ampliar esta información. Con relación a declaraciones del viceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar, el día de ayer realizó 3 declaraciones importantes. La primera de ellas es que el gobierno ya tiene listo el borrador de decreto para regular o para, digamos, hacer la medición de la rentabilidad mínima asignada a los fondos de pensiones. Recuerden que hace cerca ya de 3 años se habló de una iniciativa teniendo en cuenta la alta concentración de mercado y de que el arreglo actual no era, digamos, el más idóneo para hacer esta medición. Entonces, importante establecer este tipo de borrador, cuáles son los alcances y las posibles, digamos, impactos sobre el mercado. Hace 3 años se tenía estimado que eso habría generado o generaría más bien liquidaciones en acciones, pero ya las últimas mediciones que hicimos nosotros hace cerca de 6 meses supondrían que no sería necesario hacer este tipo de estrategia para ajustarse a esa, digamos, intención que tenía de cambio. De todas formas, vamos a ver cuáles son las nuevas consideraciones para revalidar esa expectativa que tenemos, que ya no serían necesarias hacer liquidaciones en acciones. Otro tema interesante y que nos deja un poco de dudas es que el viceministro técnico Andrés Escobar manifestó que los recursos de la venta de Isagen ya están en pesos, de acuerdo pues a lo que nosotros hemos estado observando, pues es difícil que en un solo día, como lo dijo el viceministro técnico, ya estén todos estos recursos. De hecho, entre la fecha en que se hizo la venta de Isagen y el momento actual, el precio del dólar está por encima, por lo cual si el gobierno hubiera recibido dólares por esa venta a una TRM en ese momento y hoy fuera a monetizar esos dólares a la nueva TRM, tendría una ganancia, y si el gobierno está manifestando que esos 6.49 billones están intactos, quiere decir que está utilizando parte de esa ganancia para otro tipo de gastos. Entonces es importante ver esto. Y por otra parte, también manifestó que está realizando un recorte de gasto, ese que anunció el día miércoles el ministro de Hacienda, que se va a realizar antes del mes de abril de este año. Entonces es importante acá ver que el gobierno obtuvo aparentemente ingresos por un lado, por el tema de Isagen y la mejor TRM que tenemos actualmente, y por otro lado, pues sí está anunciando el tema de gastos, de recortes que se manifestó el día miércoles. En temas del fenómeno del Niño, la Agencia Atmosférica Estadounidense, NOAA, reiteró que esperaba normalización ya de las condiciones atmosféricas en el segundo trimestre de este año, mostrándose un poco ya más optimista, y un periodo de mayor humedad o de precipitaciones en el segundo semestre. Entonces todavía tendríamos presiones adicionales en temas de alimentos en lo que restaría del primer trimestre de este año. Y la firma Glencore, en todo este tema de Reficar, se ha pronunciado asegurando que ellos no fueron los que firmaron el contrato con la compañía CBI, que eso lo hizo directamente Ecopetrol, que cuando ellos entregaron el proyecto en el 2009 se habían hecho algunos pequeños avances en temas de ingeniería, pero que ellos no habían hecho la contratación de esta compañía. Con relación a temas de colocación de bonos, el día de ayer habíamos mencionado el tema de la colocación de EMGESA en un momento que era difícil para el mercado y que por lo tanto las tasas de corte iban a ser altas. Sin embargo, las tasas estuvieron por encima de lo que habíamos esperado. Los bonos que fueron emitidos fueron o tienen unos plazos entre 3 y 7 años. El de 3 años tuvo una tasa de corte de IPC más 3.49. Esta tasa, digamos, es muy alta, es asegurar rentabilidades reales de casi el 3,5% en solo 3 años, y las de 7 años es del IPC más 4.69, también muy desalineado con lo que ocurre normalmente, y hay que entender que estas condiciones difíciles de mercado aparentemente pues terminaron dando como resultado unas tasas muy atractivas para los inversionistas. Con relación a América Latina, interesante ver ya el movimiento del gobierno argentino, no solamente al haber realizado esa propuesta de los acreedores hace cerca de una semana, sino también ya presionando al mismo juez que había establecido las medidas cautelares para que ellos no pudieran hacer pagos a otros acreedores bajo las leyes de Estados Unidos, solicitándole que, como ellos ya hicieron una propuesta, que le levantaran estas medidas y poder hacer la reactivación de pagos a los otros acreedores y quitarse de encima ese default selectivo en el que están. Entonces, importante acá, ese juez, Tomás Griesa, estableció un comunicado hacia los acreedores que habían demandado pues al gobierno argentino, y fue la razón por la cual se establecieron estas restricciones para que al cabo de una semana
estos acreedores se manifestaran y pusieran los puntos en contra del levantamiento de estas medidas. Entonces, interesante aquí ver que el gobierno argentino sigue muy activo en este proceso y que después de haber dado este acuerdo, o por lo menos esta propuesta, a los acreedores, y en caso de que estos la aprobaran, dentro de algunas semanas tendría que pasar este acuerdo a la aprobación del Congreso argentino. Importante acá que los inversionistas siguen viendo con buenos ojos lo que está haciendo esta administración, aunque reconocen que el año 2016 seguirá siendo muy difícil para la economía argentina. En Perú, el Banco Central decidió incrementar la tasa de referencia por tercer mes consecutivo en 25 puntos básicos, colocándola en el 4.25%, justificando la decisión pues por lo mismo que le viene ocurriendo a Colombia, que hay un desalineamiento de los pronósticos de inflación por las presiones en alimentos y la depreciación del tipo de cambio. Y por otro lado, el gobierno anunció que había recibido 2 créditos contingentes del Banco Mundial para ser utilizados en caso de emergencia por un total de 2.5 billones de dólares. En Chile, y de acuerdo a lo esperado, el Banco Central decidió mantener la tasa inalterada, justificado en que su economía interna se está desacelerando y a la alta incertidumbre internacional. Hoy tenemos en Colombia la publicación de las minutas del Banco de la República, correspondientes pues a la decisión de incrementar la tasa al 6%, como lo estaba esperando el mercado. Importante validar si el grupo de codirectores que esperan un incremento no de 25 sino de 50 está creciendo o no a la luz pues de la nueva información. En Venezuela continúa el choque de trenes. Hace algunas semanas el gobierno socialista intentó que la asamblea promulgara un decreto de emergencia para que el gobierno tuviera plenas potestades y anunciar gastos y pues una serie de medidas para combatir esta emergencia. La asamblea en esa oportunidad rechazó esta intención del gobierno y el día de ayer el Tribunal Supremo dijo que esa emergencia económica que quería establecer el gobierno sí era válida legalmente. Entonces nuevamente tenemos una confrontación entre una asamblea nombrada por votación popular que rechazó esta idea del gobierno y un Tribunal Supremo nombrado por el gobierno. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer, pues las declaraciones de Janet Yellen simplemente ratificaron la idea de que el deterioro de las condiciones internacionales y su afectación sobre los Estados Unidos no aseguran todavía que la entidad tenga que reducir su tasa de interés, y básicamente pues ha parafraseado lo que dijo el día miércoles en la Cámara de Representantes. Con relación a Europa, se hizo la publicación del PIB de la zona euro en línea con lo esperado y también igual a lo que se presentó en el tercer trimestre del 2015, con un crecimiento del 1.5%. Analistas consideran que este ritmo de crecimiento no es suficiente para impulsar la inflación a los objetivos de largo plazo del 2%, por lo que continúan esperando una mayor flexibilización de la política monetaria y fiscal por parte de los países que lo pueden hacer. En este tema de la expectativa de flexibilización monetaria adicional, el mercado está descontando un 50% de probabilidad de que en marzo se hagan anuncios nuevos. Con relación a otros países de Europa, bancos centrales, como ya lo vimos esta semana, el de Suecia redujo su tasa de interés ya en terreno negativo a niveles aún más bajos, y el día de ayer, más bien la madrugada de hoy, el director del Banco Central de Suiza manifestaba que esa tasa actual negativa del menos 0.75 también podría ser reducida adicionalmente. Por otro lado, el ministro de Finanzas alemán considera excesivo el comportamiento que está teniendo actualmente el mercado con relación a las entidades bancarias. Creen que son provocadas por una cautela extrema por parte de los inversionistas. Y en Japón, el director del Banco Central, recuerden que el 29 de enero más bien, se conoció sorpresivamente que la entidad había ajustado la tasa de interés de más 0.1 a menos 0.1, rechazó que tenga responsabilidad en el desplome del mercado accionario japonés por tomar esta medida. Desde ese 29 de enero hasta hoy, el mercado japonés ha caído un 15% del mercado accionario, y dice que esa medida de tasa de interés negativa, contrario a lo que están diciendo de afectación a las utilidades de los bancos, lo que va a terminar haciendo es impulsando el crecimiento. Con relación a China, recuerden que hoy es el último día del feriado y ya la próxima semana arrancará nuevamente. Entonces, aquí tenemos el calendario. En el calendario tenemos para el día de hoy
precios de bienes importados hacia las 8:30 de la mañana, ventas minoristas, este es el dato más importante, también hacia las 8:30 de la mañana. El mercado espera un crecimiento del 0.1 para el indicador total y del 0.3% cuando yo hago la desagregación o excluyo ciertos subsectores volátiles, que es lo que se conoce como indicador de control. También se va a tener la versión preliminar de la medición de confianza de la Universidad de Michigan, que pues tiene una expectativa relativamente estable. Entonces, por el lado de actividad económica, las expectativas son moderadas, y por el lado de precios importados, una nueva caída. Con relación a las minutas, en el Banco de la República hoy las esperamos hacia la 1 de la tarde, y en Europa pues se ha dado a conocer, además de datos del PIB de la zona euro, también el PIB en Alemania, el cual superó lo esperado, crecimiento del 2.1% frente a una expectativa del 1.7%. Los mercados accionarios abrieron en Asia nuevamente en terreno negativo, Japón cayendo cerca del 4,5-5%, entidades bancarias atacadas en este mercado. China, recuerden, está en rojo, pero está en rojo desde el viernes de la semana pasada. Sin embargo, Hong Kong se abrió y continúa pues afectado por toda esta turbulencia de sistemas financieros. Y en Europa hoy, con los anuncios del Commerzbank, que después de 5 años logró dar utilidades por una reducción en las provisiones, pues están registrando algo de recuperación, también de la mano de esas declaraciones del ministro de Finanzas alemán de que los mercados habían actuado de manera o habían sobrereaccionado pues a todas esas especulaciones sobre la estabilidad de algunas entidades. Entonces, en Europa tenemos valorizaciones cercanas al 1,5%, con sector financiero 2,5%. El día de ayer, como habíamos manifestado, las cosas estaban un poco complejas y eso podría haber afectado o iba a afectar a las plazas latinoamericanas. De hecho, lo hizo. Hoy estamos teniendo algo más de tranquilidad y nueva información en el mercado de petróleo, pues que está haciendo algún rebote, que más adelante también Agustín lo va a exponer. Eso es todo por ahora. Los dejamos entonces con Agustín. Importante destacar que aunque los mercados internacionales terminan con una semana roja, tal vez una de las semanas más rojas durante los últimos años, de variaciones superiores al menos 5% negativo, sí hemos venido observando, como lo mencionamos en las jornadas anteriores, que la correlación de los mercados emergentes y el comportamiento de los mercados latinoamericanos ha empezado a desligarse del comportamiento del precio del crudo. De esta manera podemos determinar que países como México, Brasil y Colombia terminan con variaciones levemente negativas en comparación con los países desarrollados. También hemos observado este comportamiento en las monedas, donde a partir del mes de enero hemos observado también que la correlación del comportamiento de las monedas emergentes frente a los países desarrollados contra el dólar también se ha empezado a desligar. El índice de commodities, de manera general, el índice Bloomberg de commodities está mostrando una zona de soporte interesante sobre los 74 puntos, que ya había sido atacado en el mes de enero y que podría ser una primera señal del cambio de esa tendencia de muy largo plazo. Para finalizar en nuestro índice Colcap, aunque sí estamos viendo una zona de consolidación aquí en la parte alta que ya de la cual hemos hablado durante toda la semana, de los 1.180, 1.200 puntos, sí es importante destacar que en el muy corto plazo podrían presentarse correcciones a la baja, pero aquí llamo la atención sobre la importancia de esta zona soporte de 1.050 y 1.100 puntos, que de no ser vulnerada también podría indicarnos entonces por fin una ruptura de este canal bajista de largo plazo. Recomendación entonces, como hemos venido manifestando, tomar algunas utilidades. Muy seguramente si confirmamos esta primera lectura, podríamos empezar a ver recomendaciones fuertes de compra en este retroceso de los 1.100 a 1.150 puntos, para empezar a ver entonces en el mediano plazo una recuperación de los mercados accionarios, principalmente los emergentes. El día de ayer la acción que más subió fue Bolsa de Valores de Colombia. Les recuerdo que aquí hay atada una noticia fundamental. Simplemente señalarles que en esta gráfica se continúa observando un canal alcista y que esta acción tradicionalmente no ha logrado superar la zona de los 19,50. El promedio del mercado
en esta acción tiene un precio objetivo sobre este nivel, 17.50, pensaríamos entonces que no observaríamos gran volatilidad en el corto plazo. Llama la atención, sin embargo, la cantidad de operaciones que ha venido aumentando durante las últimas jornadas sobre esta especie. En el lado negativo, Pacific Corp, aquí no hay mucho que decir, llegó al precio objetivo que habíamos también planteado sobre los 1.500, se está vulnerando en este momento el doble piso que se había presentado sobre esta acción. Continuamos con una visión negativa sobre esta especie y no recomendamos de ninguna manera, incluso si los precios del crudo repuntan, tomar posiciones largas. Buenos días, continuando aquí con noticias del mercado de renta variable. Tenemos entonces, ya como le ha comentado Daniel, el día de ayer JP Morgan revisó el precio objetivo de Ecopetrol, lo revisó de 1.480 pesos a 1.030 pesos. Prácticamente esto pues digamos que es un ajuste al precio en el cual se encuentra la acción en estos momentos, teniendo en cuenta aquí pues que JP Morgan no revisaba el precio objetivo desde septiembre del año anterior y pues por tanto no pensamos que esto tenga algún tipo de repercusión o efecto positivo sobre la acción. Por otro lado tenemos aquí Pacific Corp. Vemos que Pacific pues busca tranquilizar digamos que de todas las formas posibles a sus inversionistas. El día de ayer con un comunicado de prensa y a través de correos también enviados a analistas, la compañía comenta que ella sigue trabajando con lo que son los tenedores de bonos y los bancos acerca de lo que sería su deuda corporativa, teniendo en cuenta aquí también que ya restan nomás 7 días para la finalización del periodo de gracia del cual se abrió la compañía para, digamos que aplazar ese pago de intereses el 19 de enero y el 26 de enero del presente año. Por otro lado tenemos aquí que ENCA en un comunicado también, en un comunicado de prensa por parte a la Superintendencia Financiera y en correo a analistas, citó Asamblea General de Accionistas para el próximo 17 de marzo del 2016 a las 10 de la mañana. Adicionalmente, la compañía también pues comentó que no se presentará lo que sería un plan de distribución de utilidades, teniendo en cuenta pues los resultados corporativos para los cuales digamos que dio un pequeño avance y no ha presentado de forma formal lo que serían sus resultados del cuarto trimestre del 2015. Dentro de este avance pues destacamos primero que los ingresos totales del año se incrementaron un 10%, teniendo en cuenta dos factores. El primero lo que es la entrada en operación de la planta de Copet y el segundo lo que sería la apreciación del dólar. También destacamos que el EBITDA para el 2015 se incrementa de manera bien significativa un 60%, lo que muestra el importante efecto que tiene la apreciación del dólar sobre los flujos de caja de la compañía. Y finalmente pues también agregar aquí que esta apreciación del dólar, aparte de tener un importante efecto sobre flujos de caja, también generó lo que fueron fuertes pérdidas contables por diferencia de cambio y pues de forma negativa la utilidad neta de la compañía para el 2015 termina en los menos 9.792 millones de pesos colombianos, bastante similar a lo que fue el año anterior. En el mercado de repos, pues observamos que este se mantiene sin mayores cambios, el saldo de repos se mantiene casi que inalterado sobre los 487.000 millones de pesos colombianos, muestra una leve caída de 800 millones en comparación con la semana anterior. En cuanto al análisis por especies, igualmente se presentan leves variaciones por emisores. El incremento más significativo tanto porcentualmente como por monto se dio en Preferencial Bancolombia con un incremento en el monto de 4.000 millones, lo que representa un 14% de incremento. Y por el lado negativo, lo que ha sido la caída de los repos en Isagen, menos 3.500 millones, lo que representa una caída de un 11%, y en Éxito, menos 1.600 millones, lo que representa una caída del 28%. En nuestro calendario aquí simplemente agregamos para la primera semana de marzo la fecha estimativa en la que esperamos que Ecopetrol entregue sus resultados el día jueves 3 de marzo. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, como lo mencioné anteriormente, continúa la divergencia de comportamiento de las monedas emergentes y los países desarrollados contra el dólar, perdón. Esta mañana, después de varias jornadas, estamos viendo que el dólar entonces se recupera contra las monedas fuertes ante esas expectativas de datos que, como lo mencionó Daniel, van a ser publicadas a las 8:30 de la mañana y más adelante a las 10 de la mañana. Esas apuestas de mejores datos en Estados Unidos han generado algunos flujos hacia el dólar
frente a las monedas fuertes, pero el comportamiento es inverso en las monedas emergentes, ya que esa recuperación que estamos viendo en el precio del crudo ha llevado a que las monedas emergentes se valoren esta mañana frente al dólar. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, en esa misma línea de ideas, entonces, después de haber atacado esa zona de resistencia en la parte alta sobre los 3.450, esperamos entonces para esta jornada que el dólar vaya a tratar de cerrar este gap sobre la zona de los 3.400, 3.420 y les reitero estar muy atentos a esos datos que van a ser publicados en breve, sí podría generarse algo de volatilidad en el corto plazo. En el mercado mundial de petróleo, importante, estamos cambiando nuestra visión bajista que viene presentándose desde hace más de un año por primera vez a una visión neutral. La razón de este cambio o modificación tiene que ver con este posible doble fondo que estamos viendo en el precio del crudo sobre la zona de los $26 el barril. Datos fundamentales que ayudarían a sustentar esta modificación de recomendación tienen que ver exclusivamente con las posiciones de los operadores en Nueva York que van a ser publicados esta noche. También el dato de perforaciones activas en Estados Unidos que nos ayudará a ver si nuestra tesis de disminución de oferta en el mediano plazo podría continuar. Ustedes ven que técnicamente estamos empezando a ver este fondo sobre los 26 y también les recuerdo que al inicio del mes de enero, tal vez a mediados del mes de enero, mostramos una gráfica de muy largo plazo donde también estábamos señalando un posible fondo en los precios del crudo. Llamar la atención aquí sobre una ruptura potencial, todavía nos encontramos en un canal bajista, una ruptura potencial sí sería una muy mala noticia porque podría llevar al crudo a niveles cercanos a los $20 el barril. También recordarles que durante los años 2000 a 2004 el precio del crudo se estabilizó sobre este rango entre los 25 a $30 el barril en un periodo, digamos, muy largo, después de también haberse presentado un periodo de volatilidad excesiva. Pensaríamos que en los próximos meses eso es lo que deberíamos observar, un precio del crudo en ese rango entre los 25 a $30 el barril. Por esta razón, también reiteramos la expectativa de largo plazo, donde podríamos ver el precio del crudo para fin del 2016 sobre los $40 el barril. Mercados de renta fija tomando un respiro luego de ese fuerte rally, bonos alemanes subiendo de niveles del punto 19 del día de ayer a casi punto 21 hoy, bonos en Estados Unidos también haciendo un ajuste de 3 puntos básicos al alza. Ayer recuerden que estábamos al 1.66, alcanzamos a bajar cerca del 1.54 y hoy estamos nuevamente llegando al 1.67, 1.70, entonces importante dinámica de corrección. Hoy tenemos datos hacia las 8:30 de la mañana, como manifestábamos las expectativas no son negativas. Ayer el dato de subsidios al desempleo cayó nuevamente de 280 a 285.000 a 269.000 y recuerden que cualquier lectura en este indicador semanal que en el promedio de las últimas 4 semanas sea inferior a 300.000 sigue asegurando una buena salud del mercado laboral, algo que ha venido sucediendo por más de 2 años. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, en el día de ayer vimos cómo rompimos la figura, que era el objetivo que teníamos de mediano plazo. Hizo una subida hasta el 9.10. El mercado sumamente débil el día de ayer debido a la volatilidad extrema y los malos comportamientos de la moneda y de las bolsas externas. Seguimos manteniendo nuestra visión alcista, pero el día de hoy creemos que puede haber un descanso, como también lo decía Agustín en el tema monedas y en el tema petróleo, el cual nos puede llevar a zonas cercanas al 8.90. No significa que hayamos cambiado nuestra visión sigue siendo alcista, pero recuerden que hay algunos días en los cuales la tendencia puede tener respiros. Tener en cuenta nivel abajo de ese 8.92, 8.90
para buscar cerrar el gap que dejó desde el miércoles, que cerró al 8.88. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.